Bueno, hoy tenemos dos invitados que saben de verdad el tema y espero aclaren mis dudas. El primero es el arquitecto Carlos Ruiz de Quevedo, constructor de casas verdes con una nueva tecnología que pudiera ser una alternativa a los peligros de vivir en una zona de huracanes. Bienvenido aquí a nuestro programa. Bueno. Y el segundo es el también arquitecto Ramón Arronte, jefe del Departamento de Construcción de la ciudad de Medley. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Voy a empezar por usted, que es la autoridad en términos de gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué construimos todavía techos de maderas en zonas de huracanes? Manuel, no es fácil la pregunta. Teóricamente, como tú bien dijiste, hablan de economía. Yo no creo en ese tipo de economía. Yo creo que los techos de concreto se hacen muy rápidos, muy fácil. Cubrirlos arriba no requiere tejas que son caras, ni shingle. Entonces, tú puedes tener un techo que es sólido. Sí requiere paredes interiores de soporte, que el otro techo no las requiere. Eso encarece un poco, porque el otro techo tú puedes ir con lo que le llaman troces de una pared a la otra, en extensiones bastante grandes, 35 pies y más, con techo de placa. Hacer eso es bastante caro. Esa pudiera ser una de las razones por las cuales se han mantenido construyendo placas, techos sin placa, techos de madera, en vez de techos de placa. Ahora también analice un techo de placa. Por debajo tú le puedes dar un spray, le puedes dar un estoco, todo ese tipo de cosas. No tiene que cubrirlo con cartón. Pero para los conductos de aire acondicionado y eso, ya eso tienen que ir por otra área porque si no se ven feos. Pero todo eso tiene solución. Ahora, el resultado final es que una casa de placa no se va con un ciclón como se va una casa de madera. Una casa de madera bien construida puede aguantar el ciclón, porque sobre todo después de Andrew. ¿Qué dicen los códigos después de Andrew? Okay. Usted que es un funcionario encargado de estas cosas, ¿qué tan serios son esos códigos? ¿Resisten? Sí. ¿Como en Oklahoma? Sí, se sigue. Es que aquí se consideró el huracán, no tanto el terremoto, no tanto los tornados, porque aquí hay tornados, pero el huracán Andrew trajo muchos tornados dentro. Exactamente, tenía una combinación de tornados y huracán. Entonces se creó el código del South Florida Building Code del año 94, una revisión que se puso en efecto en septiembre del 94, el cual exigió más refuerzo en las paredes, en las vigas de cerramiento, lo que se llama el tie beam. Los materiales, por ejemplo, ventanas, etcétera, tienen que ser aprobadas, pueden ser de impacto, o si no son de impacto, tienen que tener los famosos shutters, que también tienen que ser aprobados. Sí, no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Con todas esas exigencias, ¿resiste 200 millas por hora que vimos en estos tornados de Oklahoma ese código? ¿O eso no lo sabemos todavía? Eso no lo sabemos. Yo no creo que ese tipo de prueba se haya hecho. Yo no lo creo. No puedo decir que sí o que no. Porque eso estuvo hecho más bien para el ciclón como Andrew, que fue bien fuerte. Casi. Los vientos fueron fuertes, solo vaya. Pero la construcción de hoy en día es mucho mejor que la de antes. Porque antes de eso era muy sencilla. El arquitecto Carlos Ruiz de Quevedo, usted está haciendo unas casas que a mí me maravillaron. Yo tengo ahí las imágenes que he filmado de dos que está haciendo en Little Gables. Y yo al principio vi que usted tenía foam. Yo dije, está haciendo casas de foam, ahora sí vamos a salir volando. Aquí estamos viendo las imágenes. Pero después descubrí que dentro usted no está usando ladrillo, está usando algo mejor, que es concreto, ¿no? Correcto. Sí, esas son lo que le llaman paredes de formas insuladas, y básicamente lo que son unas paredes de concreto reforzado de 6 pulgadas. ¿Es más caro o más barato que el ladrillo? Es más caro. Es más caro. Pero no mucho más caro.
Probablemente cuando terminemos podremos hacer la evaluación completa, pero estamos calculando que probablemente va a ser unos 10% más caro que la pared. Son las primeras casas de este tipo que se construyen en el condado, ¿no? Son las primeras casas que estamos haciendo en Little Gables. En este momento la mayor parte de ese tipo de casas utilizando ese sistema están siendo utilizadas o bien para viviendas, para la gente pobre, son en las cuales las casas son, el gobierno está poniendo cierta cantidad de fondos para poderlo hacerlo, que puedan comprarlas. ¿Es más seguro ese sistema de paredes, esas paredes para un ciclón? Pues claro, sí. Esas paredes resisten hasta 200 millas, están diseñadas para resistir hasta 200 millas. Vale la pena ese 10%, ¿no? Desde mi punto de vista sí, porque en realidad no solo tiene la resistencia de huracán, pero también tiene resistencia contra el calor, y entonces ese es el asunto de esas casas verdes, que son mucho más eficientes, son aproximadamente 70% más eficientes que una casa típica. ¿Usted podría, con esas paredes tan sólidas, haber hecho una placa de techo? Se podía haber hecho placa de techo. En el caso de estas casas, porque estamos tratando de que sean a un costo que pueda ser para personas de términos medios, estamos haciendo con madera, con trusses, como le está diciendo. Pero metal. Y entonces terminadas con metal. ¿Es más seguro el metal que la teja? ¿El shingle? Sí. Sí. El metal en todos los huracanes han resultado mejor que cualquier otro material para el techo. ¿Los códigos dicen eso también? Sí, los códigos, bueno, le especifican la forma, que los distintos tipos de techo que se pueden utilizar tienen que estar aprobados, y eso es chequeado, y la forma de construirlo es muy importante, porque de ahí radica que sean eficientes y que no vaya a tener problemas con ese techo. Una cosa que descubrí es que no hay muchas personas, a no ser cubanos, que sepan hacer placas. Es como una cultura que no viene de... No es norteamericana. En Estados Unidos a lo mejor se empezó a construir en el norte y fue bajando hacia el sur, o es una impresión equivocada que tengo de eso, ¿no? Un asunto cultural, tal vez. Bueno, los sistemas de construcción en realidad son relativos a los materiales que hay disponibles en las diferentes áreas. En los Estados Unidos tenemos bastante madera, por lo tanto es utilizada en diferentes estructuras. Aquí originalmente era común de que se hacían las casas de piedra coral con madera. Era típico. ¿El código permite hacer, si yo quiero hacer el techo de placa, o es...? Sí, ¿cómo no? ¿Lo permite? Siempre que usted someta los cálculos estructurales para ese techo de placa, eso está permitido. En el año 92 era una complicación tremenda, ¿no? En cuanto a obstáculos. Usted, que recibe inspecciones permanentes. No, yo no lo creo, porque analiza lo siguiente. Cuando se hacían, por ejemplo, un edificio 4 unidades, 2 plantas, se hacían pisos de placa y techos de placa. La segunda planta Entonces, tiene que ser podía ser de placas. No había ese problema. El problema es una mentalidad que fue creada, que era más económico lo otro. Bueno, más bien mentalidad. Pero en realidad hay que admitir que sí cuesta menos hacerlo de madera que de concreto. El asunto es que también hay que educar al consumidor para que el consumidor diga, ok, sí, yo estoy disponible a pagar un poco más para tener una estructura que es más resistiva a los huracanes. Abrimos el debate, lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo creo que tenemos que regresar a él en algún instante. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por prestar sus conocimientos, y nada, cuando venga el próximo ciclón haremos un búnker. Sí. Y cuando regresemos, muchas gracias, tenemos al Tata de Fidel Castro, el santero del comandante. No estamos bromeando, en serio.